El rancho estaba de fiesta. Allí celebraban carreras de caballos y algunas peleas de gallos. Esto muy cerca de una humilde cabaña donde vivían unos indígenas que apenas tenían para comer y vivir. De entre ellos sobresalía un inquieto niño de apenas 12 años, el cual cierto día montó su burrito y se dirigió a la pista para ver las carreras de cuacos o caballos, como les llamamos en México. Pero esa vez sus abuelitos le decían que no fuera, ya que las apuestas, carreras de caballos y gallos y las armas eran solamente obra del diablo. Pero era más el hambre y la pobreza de este niño que pedía le dieran permiso, ya que si no moría aplastado por algún caballo, lo haría muerto de hambre. El niño tenía lágrimas en sus ojos. El abuelito le dio un beso y lo dejó partir, porque sabía que no podían detenerlo, ya que tenía un año que sus padres habían muerto, y solamente le quedaban los abuelos, y de valor un viejo burro, que no valía ni un par de pesos. De camino a la feria del pueblo, se hacían un día por completo, así que salió muy triste al dejar a sus abuelos solos, pero tenía la intención de apostar al burro como pago con un buen jinete, aquel que tuviera un caballo de un cuarto de milla. Pero en realidad eso era imposible, ya que las apuestas en ese momento eran en oro o el valor en monedas de plata, y su burro ni valor tenía para apostarlo. Si acaso su joven vida valía más. Ya había pasado el primer cerro y aún no salían los rayos del sol. De hecho, eran apenas las 6 de la mañana. El camino estaba muy solo y los perros aullaban a su paso. El burro presentía una desgracia porque ya no quería caminar. De pronto, a unos 100 metros, ahí medio se asomaba un forajido, muy bien tapado, ya que en ese momento el frío calaba los huesos, en ese ranchito del estado de Colima, México. Cuando aquel jinete estuvo frente al niño, a pesar de ser pobre, era educado. Así que el niño bajó del burro para ofrecerle un pan y un vaso de agua fresca a este extraño, quien lo saludó y le aceptó las cosas. Después de comer y beber, preguntó el señor: «Hola, hijo mío, dime, ¿por qué si tú no tienes ni para comer, me ofreces mucho de lo poco que traes para alimentarte? Pero también cuéntame, ¿cómo es que quieres ir a las apuestas de caballo si no tienes nada de valor que ofrecer ni que apostar?» «Mire, señor, somos muy pobres, pero caritativos. Mis padres, antes de morir de enfermedad, nos enseñaron a compartir el pan, el agua y la sal a quien en verdad tiene hambre, sin importar que esta persona sea de dinero, pobre o mendigo, ya que el día de mañana las acciones que haces hoy se te pueden multiplicar». En eso el extraño hombre exclamó: «Tienes razón, hijo. Fíjate, yo sé cómo te llamas. También sé quiénes son tus padres y abuelos. Y también imagino que tus necesidades por ganar unos cuantos pesos para sacar de la pobreza a tus viejos es enorme. Así que te ofrezco hacer un pacto». Cuentan que cuando el extraño bajó de su negro caballo, de reojo miró al pobre niño campesino que no tenía zapatos, y su pantalón y ropa era muy vieja y desgarrada, pero que su deseo de progresar era enorme. Ante eso, el hombre soltó una lágrima al ver la pobreza del niño y le volvió a preguntar por qué con tanta prisa acudía al pueblo. El niño contestó: «Mire, señor, con todo respeto, voy a ver lo que más me gusta y apasiona, y estos son las carreras de caballo, de cuarto de milla, pura sangre. Voy casi de pasada, ya que mis abuelos no están de acuerdo
y mi abuela se molestó por mi terquedad. Pero le juro que si apuesto al burro, yo sé que ganaré y sacaré para medicinas y comida, que tanta falta le hace a mis viejos. Esa contestación al hombre de negro le causó gran tristeza y le dijo: yo voy a ayudarte, hijo. Es más, llévate esta bolsa con dinero. También te ofrezco mi negro caballo a cambio de tu burro. Y llegando al pueblo, apuestas todo al caballo alazán, que es de los grandes. Y si pierdes, no te preocupes, que al cabo tu vida vale más que todo el oro del mundo. Si alguien te pregunta: ¿de dónde compraste este caballo tan bueno?, solo no digas de dónde lo sacaste, ni quién te lo dio. Por favor, y por nada del mundo menciones a Dios en esos momentos, o algún santo o imágenes durante la carrera. El niño, algo inquieto, bajó del burro, pues no creía esa gran oferta que le hicieron. Comenzó a acariciar al enorme caballo de ojos rojos, y al voltear a decirle al jinete que era mucho oro y caballo, este ya no estaba. De hecho, se esfumó con todo y burro, pero sin hacer ruido. Extrañado, el niño obedeció, y de inmediato llegó al pueblo, y pidió hablar con el alcalde, con quien quería apostar todo a su caballo el diablo. Señor, no me ignore por mi edad o apariencia de humilde campesino. Aquí traigo un morral de monedas y un caballo tan negro como el diablo. Todo esto quiero apostarle en favor del caballo alazán, y si pierdo, le dejo hasta mi vida, si de algo sirve. Cuentan que en su primera carrera, y sin experiencia, ganó el niño 2 veces lo que apostó, a pesar de que no era experto. El alcalde estaba furioso, y lo retó una vez más, y le pidió la revancha. El niño aceptó, y 5 veces seguidas le volvió a ganar. Para eso de las 19 horas, ya llevaba 10 carreras al hilo, sin que perdiera un solo peso. Cuentan que le tuvieron que ayudar a cargar las bolsas de monedas y billetes, así como los múltiples objetos de valor que cubrieron la deuda del pueblo, al perder toda esa fortuna. En eso, el alcalde planeó robar al niño, allá a medio camino, pero dicen que al esconderse tras unos árboles, el alcalde miró algo escalofriante, que lo hizo perder la razón y murió en minutos de un paro cardíaco. Aquel niño que tan pobre estaba, en un día se volvió el campesino más rico y afamado del pueblo, de hecho, de todo el lugar. Con todas las ganancias cabalgó hacia su ranchito. El niño creía que era un sueño todo lo que pasó, pero el brillo del oro lo despertaban a la realidad que estaba viviendo. De hecho, estaba tan emocionado que no puso atención de que su caballo el diablo lo trajo de regreso en minutos, lo que tenía que haber sido en horas. Al llegar al patio lleno de alegría, le gritó a sus viejos que no podían dormir de la preocupación. De hecho, la abuela le dio gracias a Dios y le preguntó: ¿por qué tanto ruido? Y este contestó: abuelita, aquí tiene este dinero. Ya no quiero que pase más hambres, ni fríos, ni enfermedades. En eso la abuela le dijo: dime la verdad, hijo, ¿cómo consiguió todas esas cosas y el oro? Esto es más de lo que jamás he visto en mi vida. Abuelita, tal vez me regañes por lo que te diré, pero hoy en la madrugada que salí al pueblo de enfrente, me encontré a un señor, todo vestido de negro, al que le di comida y agua. Después me preguntó que para dónde iba, y honestamente le respondí que tenía hambre y ganas de salir de pobre. Así que me ofreció un pacto. Pero lo raro de esto es que cuando me vio flaco y sin zapatos, y todo mal vestido, y mi pobre burro también estaba allí junto a mí, pues me pidió que se lo cambiara por su caballo. Y de hecho me dio mi peso en oro, algo que no comprendí.
Y por último me pidió que apostara en la feria, allá con su caballo negro, uno que se llama el Diablo. En eso la abuelita contestó: mira, hijo, no sé de qué hablas. Son delirios tuyos los que traes en tu mente. Si aquí no hay ningún caballo en el establo. De todo lo que cuentas, lo único que es real es el oro. Extrañado el muchacho exclamó: abuelita, estás mal. Te juro por Dios que allí estaba ese caballo llamado el Diablo amarrado. Pero al momento en que fueron a revisar, solamente estaba su viejo y enfermo burro, pastando. Ambos llegaron a la terrible conclusión que ese caballo fue un demonio prestado por el diablo, y lejos estaban de imaginar que cuando nombraron a Dios Padre, esta bestia desapareció, como se lo había dicho Satanás, ya que no debían de nombrar a ángeles, santos, ni mucho menos a Dios. Gracias. ¿Eres tú de los que piensan que el diablo no existe? Otros no creen en estas cosas, pero cuando le haces una invocación al diablo, tu pensamiento es otro. Y la verdadera personalidad del demonio es seductora, encantadora, mentirosa y traicionera. Pero también es todo un caballero con las damas, a aquellas que les gusta. De hecho, es un ser perfecto que cualquier mujer desearía tener, pero con una personalidad perversa y pervertida. Le gusta jugar con los humanos, de hecho lo disfruta, pero sobre todo con las mujeres. Para él tu cuerpo no le sirve de nada, no tiene valor. Su carne está hecha a tirones, huele a azufre, pero eso no importa. Él solo quiere una cosa, y esa es tu alma y tu espíritu. Quiere tu ser para convertirte simplemente en un demonio inferior, a uno que manipulará y controlará a su antojo, para que vivas con él en su infierno. Recuerda que el ambicioso que se quiere volver rico y millonario será el mismo que entrará al infierno, y de allí ya no sale. El que lo invoca ya no puede expulsarlo de su vida, y más porque lo traerá presente. Si eres tú de estas personas de las que hablo, créeme, vivirás atrapado con él. Mi nombre es Chemo San Juan, y mi tío don Juanito Tolentino le pedía siempre riquezas al demonio. Este pobre viejo ya no sabía cómo invocarlo, pues en su desesperación por no tener dinero y por querer lujos y poder, además de fama, trataba siempre de llamar la atención del traicionero demonio. Desesperado porque nada le funcionaba, mi tío optó por hacer tortillas de maíz, de esas que las hacen a mano, y como pudo, puso una olla de café. En cuanto éste hirvió, se fue al campo o bosque, allá arriba del pueblo, para cenar con el diablo. Cuando el viejo tío llegó a lo alto del cerro, de eso eran ya casi la medianoche, y comenzó a cenar sus pobres tortillas y a tomar su pobre café, esto para llamar la atención del diablo. Supuestamente él le decía que era su querido amigo, Lucifujo Rufocale, y también decía estas palabras: donde quiera que estés, acércate a comer conmigo. Perdón si te ofendí con esta pobre cena, pero como verás es lo único que tengo. Dicen que esa noche el pobre tío Juanito no tuvo suerte y muy triste se regresó a su humilde casa y se dispuso a dormir. Así pasaron varios días y la obsesión por conseguir dinero y riquezas lo orillaban a punto de cambiarle su alma al diablo. De hecho, ya había pensado en todo, y solamente por un poco de riqueza. Y esto ya lo estaba volviendo loco. Pero cierto día, a eso de las 11 de la noche, justo cuando estaba nublado, y por ese motivo no se veía la luz de la luna, un frío espantoso nos calaba los huesos. Nosotros vivíamos allí cercas, y se dejó sentir esa noche.
Recuerdo que el tío ya no quiso ir al cerro para ofrecerle su alma y comida al demonio, pues algo presentía. Y minutos después cuentan que tocaron fuertemente su puerta y un feroz relinchido se dejó escuchar. Y este era de un caballo que en vez de estar amarrado con un lazo, venía arrastrando unas cadenas. El caballo era de color negro. El anciano Juanito mudo quedó cuando el caballo le habló y frente a su puerta le ofreció un pacto. Estas palabras se las dijo así: bueno, anciano, yo puedo darte lo que quieras: dinero, joyas, oro, poder, casas, todo lo que tú pidas. Pero solamente quiero una cosa: quiero tu alma. No, mejor no. Ahora quiero llevarme la de tu esposa. ¿Qué te parece si hacemos un trueque? Yo me llevo a tu mujer y tú te quedas con la mía. El viejo, temeroso y un poco sorprendido, le contestó al caballo del diablo: está bien, déjame prepararla. Solamente dame unos días y esta será tuya. Pero antes tráeme mucho dinero, por favor. En eso el caballo contestó: está bien, solo espero que no me falle su mano, porque si es así te saldrá muy cara cualquier traición. Así pasaron los días y el viejo Juanito no sabía cómo decirle a su mujer que ya le había ofrecido al diablo. Una noche el viejo tío salió de la casa y tardó en regresar. Y cuando María se durmió y ya no lo esperó, fue cuando minutos después se escuchó como en el patio llegó un caballo. Y de pronto alguien le gritó por su nombre a mi tía: María, buenas noches. Le vengo a traer el dinero que me pidieron. Pero aparte de eso, antes de llevarme tu alma, me vengo a quedar contigo. Tu marido ya aceptó quedarse con mi mujer, así que yo me quedaré contigo. Y ese pacto ya no se puede romper. Ella, temblando y horrorizada de lo que escuchaba, le dijo a ese demonio que a su casa se acercó, pero que le pidió más a Dios que al diablo, y ella no quería volverse millonaria. Por el contrario, solamente quería la paz y la piedad de Dios. En eso la mujer exclamó: yo no sé de qué intercambio me habla, señor. Yo no tengo conocimiento de nada. Yo no soy de mi esposo, y menos seré del diablo. Solamente soy de mi Dios Padre. En eso, de atrás de la puerta, sacó agua bendita y se la aventó al caballo, y este salió llorando de dolor para perderse entre los bosques. La pobre María, como pudo, se escondió en la iglesia del pueblo, y cuando llegó el viejo Juanito no la encontró. Pero de pronto algo lo jaló de los pies, allí entre la oscuridad, y lo arrastró a lo profundo del bosque. ¿Y qué creen? Dicen que jamás supieron de él. Al día de hoy, en estos pueblos o ranchos, se cree que en ciertas noches se escucha el alarido o llanto de este señor. Pero este es de un hombre y de aquel que le ofreció a su mujer al demonio y falló a su promesa. Recuerda, el diablo en realidad es un ser oscuro, magro y mentiroso, y de ojos rojos, cubierto por un hábito marrón, que se transforma en hombre o mujer, o en animal. Él se disfraza de buena persona para atrapar las almas. Él no mata, solo tienta, seduce, endulza y promete. Eso sí, te vuelve muy rico, te puede cumplir todo lo que quieras, pero a cambio serás su demonio inferior allí en el infierno. O quizás te convierta en un incubo o socubo, uno que jamás tendrá tranquilidad y mucho menos el perdón de Dios. Así que ya sabes, piénsalo bien antes de invocar al diablo, pues solo quieren tu alma para usarte como en cualquier cosa. ¿Y por qué no para convertirte en un pequeño demonio? Aquel que cumpla las órdenes del diablo
del famoso innombrable. Gracias. El diablo es muy mentiroso, traicionero y vengativo. La historia que aquí relato es de un hombre que con el innombrable quiso pasarse de vivo. Estoy hablando de Don Toñito, quien a pesar de ser muy humilde, era ambicioso, renegaba de su pobreza. Pero cierto día, una diabólica idea se le metió en la cabeza. Y esta era de ofrecerle su alma al diablo a cambio de riquezas. El anciano estaba cansado de trabajar el campo y de que éste no diera ganancias, pues a veces ni para comer tenía. El pobre Toñito López era un humilde campesino de lo alto de la Sierra Huasteca del estado de Hidalgo, allá en México, de un pueblito muy conocido como el Infierno, por entre las montañas, donde terminaba el aire y comenzaban las barrancas, donde era más difícil conseguir trabajo, y más con la edad de este señor de casi 60 años, quien también estaba enfermo. De hecho, comía un día, y al siguiente, para engañar el hambre, solamente tomaba café. Su situación era terrible. No tenía esposa, no tenía hijos y mucho menos familia. Prácticamente estaba solo a su muerte, esperando su final por su triste situación. Sobrevivir en esas condiciones inhumanas era la muerte, y a este pobre indígena no le faltaba mucho para que le llegara. Por eso siempre salía a caminar, al monte, al cerro o por el bosque, como buscando una salida a su pobreza, pues había escuchado hablar del innombrable, también conocido como el compadre, amo y dueño de la noche, señor de los bosques. De hecho, estamos hablando del mismo diablo, aquel que todo lo podía. El campesino ya había perdido su fe en Dios, pues le quitaba día a día más de lo poco que tenía. Estaba desesperado y comenzó a invocar al diablo ese día. De hecho, le dijo que le ofrecía su alma a cambio de ser un poco feliz, también de un pedazo de vida y de algunos lujos y riquezas. Pero lamentablemente este no recibía respuesta de ningún tipo. Este hombre ya no sabía qué más hacer, pero sin quererlo ya estaba firmando un pacto con el diablo, con el increíble Lucifujo Rofolcali. Cuentan que esa misma noche, poco antes de la media, llegó a su choza un caballo, color negro, más oscuro que la noche, pero este venía solitario. De hecho, no traía jinete. Entusiasmado le abrió la puerta, lo recibió, lo invitó a pasar, le dio de comer, le ofreció agua y después de atenderlo se fue a dormir, pensando en que lo entregaría a su dueño al amanecer. Pero en esos días nadie lo reclamó y como si su suerte cambiara, decidió quedárselo. 3 días después, un extraño jinete vestido de charro se le manifestó en sueños, diciéndole que corriera al caballo en la feria del pueblo. Pero el pobre Toñito lo corregía. De hecho, le decía que no tenía nada de dinero para apostar. Pero el extraño charro le exclamó: «No seas tonto, ofrece al caballo como pago si pierdes». Este pobre campesino le hizo caso, y en menos de un mes, increíblemente, se hizo millonario, sin saber que aquel caballo era un regalo del diablo. El anciano tuvo dinero, mujeres, que era lo que más deseaba, pero su suerte duró justamente 666 días, sin saber que poco a poco su final se le acercaba, pues tenía un pacto con el diablo.
y la hora de pago casi llegaba. A pocos meses de cumplir 2 años, de fortuna y suerte, del diablo quiso burlarse, pues estaba en ese momento en la cima, con dinero y una buena vida. De hecho, pensaba en no entregarle su alma al diablo, y se le ocurrió una idea. Fue al pueblo a pedir ayuda, allí a la parroquia de San Bartolo Tutotepet. Pero el cura, al oír esto, las puertas le cerró. Así que se fue a otra iglesia y pensó en bautizarse de nuevo, sin saber que en el camino con el diablo se iba a cruzar antes de llegar a la próxima iglesia. De hecho, dicen los testigos que se formó un remolino de tierra que lo levantó por los aires. Según cuentan los otros campesinos, que este remolino lo arrastró hacia las montañas. Otros dicen que fue el mismo diablo que a llevárselo vino. ¿Quién sabe? La verdad, todo es sorprendente. Y todo por pactar con el innombrable. Toda palabra o apuesta de honor genera intereses. Pero si eres deudor del mismo diablo, créeme que ni con todo el oro del mundo pagarás eso. Gracias. Amigo Chomo San Juan, buenas noches. Quiero contarle que cuando estuve en un pueblo de Tumbes, esto al norte del Perú, viví muchas experiencias impresionantes. Empezaré con una de ellas. Recuerdo que mi tío el chino tenía un sembradío de arroz en lo más alejado del bosque, pero a pesar de ser un lugar muy bonito, a mí no me gustaba para nada, y mucho menos ir a ese pueblo, por cosas inexplicables que les contaré. Una de las muchas que más me aterró era que nos encerraban en punto de las 6 de la tarde. De igual manera, todos los campesinos guardaban a sus animales y se tenían que esconder o permanecer en silencio para salir hasta que amaneciera o al canto de los gallos primero. De hecho, ya nadie podía andar afuera. Era como si el mal se soltara y arrasara con las almas a su paso o con lo que encontrara, así como algún animal errante o un pobre viajero despistado. Si este ser demonio, dueño del bosque, se le hacía presente, ya jamás lo volvían a ver, o eso era lo que mi tío nos contaba. Cuando le preguntábamos qué cosa era eso, o por qué le temían, temblando nos decía que sus padres siempre le platicaban de un hombre que venía a caballo, uno que recorría los sembradíos o campos de maíz, y que al entrar en su camino, si tú te lo topabas, te llevaba, te arrastraba en esa enorme bestia negra, tan negra como la noche. Según nos explicaba que ese demonio era el jinete del diablo, o del mismo Satanás, y era el que castigaba las almas en pecado, y se las llevaba al fondo de la tierra. De esto que te cuento, Chemo, fue en el año de 1980. Era muy sonado, pero no estaba lejos de ser una realidad. Así pasaron mis aburridas vacaciones, pero en una de las últimas noches que me quedaba, hicimos una fogata cerquita de allí de la casa, antes del oscurecer. Eso sin consentimiento del tío, porque la verdad yo le tenía mucho miedo a ese hombre de a caballo, o por los relatos que escuchaba, pero también le tenía respeto. Por eso nunca me metí a los sembradíos o campos de maíz. Pero como siempre, la curiosidad nos ganó, a mis 2 primas y a mí. En la casa había 2 hamacas, justo al costado de la puerta, pero no las podíamos usar, porque en estas estaban llenas de leña o cosas que no conocía. Así que una tarde apresuraron el paso, y los campesinos terminaron sus labores antes de las 6 de la tarde. Uno a uno mis familiares fueron entrando para dormir, cosa rara pero cierta. De hecho, mi tío estaba muy asustado, porque decía que presentía algo, y que no era nada bueno.
y más porque la noche era muy oscura. Así que, si se aparecía el enviado del diablo, ya nadie nos salvaría. El famoso jinete del infierno dicen que llegaba en un caballo tan negro como el mal. Así que a todos los niños nos metieron, así como a sus animalitos, perros, vacas, caballos, etcétera. Pero se olvidaron de nosotros y nos quedamos las tres primas. De pronto voltearon y nos regañaron por qué no nos habíamos metido. Así que un poco molesta ingresamos al cuarto y nos tapamos porque ya estaba cayendo la noche y teníamos miedo que ese demonio resurgiera tarde o temprano. Tenía miedo, pero a la vez quería conocerlo y quería saber qué cosa era. Nosotras en nuestra curiosidad conversábamos muy bajito para que nadie se diera cuenta. Pasaron los días, pero una vez, cuando estaban dando casi las 3 de la madrugada, perdimos las esperanzas de ver algo y nos ganó el sueño. Quedamos decepcionadas y comenzamos a dudar de la existencia de este ser o del hombre que venía a caballo. Recuerdo que estábamos cabeceando con mucho sueño, cuando de repente escuchamos a lo lejos el trote de un caballo negro, pero este se iba acercando poco a poco, al grado que los animales en el corral se alborotaban. Fue allí cuando sentimos un frío terrible, el cual recorría el cuerpo completo, como si estuviéramos congeladas. Era como si estuviera cayendo hielo en el interior de la casa, y eso que estábamos bien tapadas con unas mantas, aparte por los mosquitos que había en la cabaña. Dicen que en el patio estaba un caballo, o esa extraña cosa, y daba pequeños relinchidos, como quisiendo decirnos algo. De hecho, quería llamar nuestra atención. Era como si ya estuviera ahí presente. Les juro por Dios que no fue un sueño, porque fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Y sentí con muchos nervios cómo quería salir. Algo me poseía y llamaba fuertemente a mi corazón. El corazón se me salía del cuerpo. Era como si nos estuviera rodeando esa bestia, pues ésta se impacientaba y giraba por todo el patio, pero no podía acercarse a nosotras, porque al final algo se lo impedía. Permanecimos quietas hasta que escuchamos alejarse ese caballo y nos asomamos por la humilde ventana. Y fue que vimos que dio un giro y el hombre que venía montado en él sacó un sombrero como si nos saludara, pues este venía hacia nosotros. De hecho, se pegó a nuestra ventana y quedamos mudas de terror al ver que no tenía cabeza y que en verdad era horrible. De hecho, mi prima más grande se desmayó y nosotras nos tapamos la boca para no gritar, si no mi tío se daría cuenta de todo eso. ¿Saben por qué el diablo o esa cosa no pudo entrar? Pues porque la casa estaba bendita. Y ese jinete arrastraalmas se desesperaba, porque impacientemente quería entrar. Era como si la casa lo ahuyentara. Hacía de todo, pero este rebotaba, y más se enfurecía. Yo solamente veía cómo las maderas de la humilde casa estaban por derrumbarse, pero al término de unos 10 minutos todo se calmó, solo que nadie salió de la casa. Todos tenían miedo. No fue hasta que cantaron los gallos o que cayó el primer rayo de luz, y cuando los rayos tocaron los campos de arroz, era la señal de que ya todo estaba tranquilo, de que la bestia se había marchado de allí. Solamente quedaban las marcas de un enorme caballo. Cuando las vimos, le pedí a Dios que nos perdonara por invocarlo, por querer verlo. Pero gracias a él, esa terrible noche no nos pasó nada. De hecho, fue la última vez
que fui a la cabaña de mi tío, y ganas de volver no me quedaron. Y a pesar de que yo crecí en la capital del Perú, mis padres dudaban de esto. Pero aquello no terminó allí, ya que durante muchos años soñé al hombre del caballo, al diablo, al jinete, y tardé en sacarlo de mi vida y de mi mente. Mi tío dice que gracias a Dios no nos pudo hacer nada, porque en la hamaca había colgado cosas como hierbas, cruces, piedras benditas, sal, y el hecho de quedarnos calladas no le permitió ubicarnos, porque si no nos arrastraba al oscuro bosque, allí donde habita el mal. Ninguna de mis primas o familiares volvió a tocar el tema, porque en verdad fue terrible para nosotras. Señor Chemo San Juan, le conté tal y como yo lo viví. Incluso en este momento estoy temblando, solo de recordarlo, aunque ya pasaron más de 30 años. Y de eso aún me da miedo. Espero en Dios y no regrese de las profundidades y que su furia no tenga fin. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales de mi amiga Gisela del Perú. Mil gracias por escucharnos. Ahora quiero mandar unos aterradores saludos para Dora Alicia Ochoa Ramírez, Duncan GR, para Frecuencia del Terror, por favor suscríbanse a su red, para René RB, para Mari Echevarría, hasta Honduras, para Mari Díaz, para Ley Demons, para Juan Martínez, para Rosa María Castillo Lagunas, para mi hermano José Alberto Piña Castillo, para Rosa Cruz, para Daniel Pichardo hasta Wisconsin, para Mancherry Ratón, para Alonso López, para Agustín Ochoa, para mi gran amiga Marisa Parada, para Ana Manuel que nunca falta, para Merian Lund que siempre está al pendiente, y para Olivia Redondo por su fiel atención. Ahora, por favor, apaga tu luz, cierra tus ojos y que tengan unas dulces y aterradoras pesadillas.